Muy buena tarde, Dios les bendice. Soy el pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7. Eso es Perdón sin Límite. Hoy es día sábado 11 de octubre del año 2025. Hoy día vamos a estar hablando sobre los padres de María, la madre de Jesús, sobre su familia. Queremos conversar en esta tarde un rato y hemos tomado una porción en la Sagrada Escritura, en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, y dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella he engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. La palabra que nos alienta, la palabra que nos ayuda, la palabra que nos libera, Señor, del pecado, de la muerte, Señor, esa muerte eterna, Señor, que un día se consumará para mucha gente, Señor. Pero nosotros, como hemos creído en ti, Señor, creemos, Señor amado, de que vamos a reinar junto contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Los padres de María, la madre de Jesús. Muy poco se habla de estos personajes, y en este día yo quiero hablar un poco de ellos. El padre de María se llamaba Joaquín y la madre de María se llamaba Ana. Entonces, en la tribu de Israel había un hombre llamado Joaquín. Era muy rico, era un hombre rico, poderoso, y presentaba doble ofrenda, para el pueblo y otra para expiación de su pecado, de él propio, de su familia. En el día del Señor, los hijos de Israel subían a Jerusalén a llevar su ofrenda. Joaquín quiso presentar su ofrenda doble al Señor, pero un tal Rubén se antepuso a Joaquín diciéndole: no te he permitido presentar primero tu ofrenda. Parece que Joaquín estaba en el frente ya para presentar su ofrenda, y este hombre llamado Judas se le apareció y le dijo: no te es lícito presentar primero tu ofrenda, porque había un pero, porque tú no has engendrado descendencia a Israel. Ese fue el pero. Joaquín quedó muy afligido y se dirigió a los archivos de las tribus del pueblo de Israel, diciendo: yo veré en los archivos
de las 12 tribus de Israel, si soy el único que no ha tenido descendencia, él hizo investigaciones y descubrió que todos los justos habían procreado descendencia en Israel. Pero se acordó de algo, que Abraham, a su última hora, Dios le dio descendencia, su hijo llamado Isaac. Él no se quedó ahí, sino que salió rumbo al desierto, instaló su casa de campaña en el desierto, tenía sus ovejas y sus animales con él ahí, y dijo: Señor, hasta que tú no me contestes mi oración, yo voy a estar aquí en el desierto. Mi comida va a ser oración, mi bebida va a ser oración, y mientras tú no contestes mi oración, aquí voy a permanecer. Este hombre tenía una decisión muy grande. Pero él dijo, antes de irse: Abraham, tú le diste descendencia a la última hora. Recuérdese que Abraham, a los 75 años de edad, Dios le prometió, o Dios hizo pacto con Abraham, y le dijo que iba a tener descendencia, que iba a tener un hijo. A los 100 años de edad, ese hijo vino, llamado Isaac. Usted sabe que también ellos, Sara y Abraham, se adelantaron a lo estipulado por Dios y tuvieron otro hijo. Pero yo quiero hablar de este hijo, del hijo de la promesa, del hijo de las libres, no del hijo de la sierva, de la esclava. Y Dios le dio ese hijo teniendo Sara 90 años y Abraham 100 años de edad. Pero podemos decir 100 años, y a los 100 años, ¿cómo es posible que sucediera eso? Los tiempos no son iguales. Y el vigor que Dios le dio a Abraham no era el mismo que podemos tener nosotros ahora. Abraham a los 100 años engendró a Isaac. Y déjeme decirle que Sara murió a los 127 años de edad. Y después Abraham estaba viudo, estaba soltero. Isaac, su hijo, vino y buscó esposa para Abraham. Abraham conoció una mujer que se llamaba Ketura, con la cual tuvo 5 hijos más. Se creen que los hijos de Abraham son los orientales, por ejemplo, los chinos, todos los que tienen los ojos torcidos, ojos chiquitos, son la descendencia de Abraham, de los hijos de Ketura. Entonces quiere decir que Abraham tuvo 7 hijos en total. Y Abraham murió a los 175 años de edad. También Isaac, recuérdese que el padre Abraham mandó su siervo allá a la casa de su padre a buscar esposa para Isaac. Y allá le dio los detalles de todo lo que tenía que acontecer y encontró a Rebeca. Y Rebeca la llevó, ella cedió, su familia cedió y la llevó hacia la casa de Abraham, allá donde Isaac, para que Isaac se casara con Rebeca. En ese tiempo Isaac tenía 40 años. Y también Rebeca salió siendo como su madre, estéril. Sara era estéril, tuvo que esperar 25 años para tener a Isaac. Rebeca viene y también sale estéril para tener a los 2 hijos, a Jacob y a Esaú. Entonces, a los 60 años de Isaac nacieron los muchachos. Así que seguimos
rodando, y más acá encontramos nosotros a Joaquín y encontramos a Ana, hombre rico, hombre poderoso, hombre que presenta doble ofrenda en el altar, en el templo. No le fue permitido, se sintió agobiado, se sintió mal, se fue al desierto, le dijo al Señor, Señor, mientras no me conteste, no me voy de aquí. Ana también estaba atribulada, y Ana fue y también estaba acongojada, clamando, orando y pidiéndole al Señor también por un hijo. El Señor le contesta a Ana y le dice que el Señor ha escuchado su oración. También le contesta el ángel, llega allá donde estaba este hombre, Joaquín, y le dice que su esposa va a concebir un hijo. Ana le dice, sea hijo, sea hija, no importa lo que sea. A los 9 meses después de eso, nació la niña. Una niña hembra, hermosa, y le pusieron por nombre María. María empezó a crecer, pero al igual que Samuel, recuérdese de Ana también allá, casada con Elcana, que tenía otra mujer que se llamaba Pinina, también tenía el mismo problema de infertilidad. Y Ana también hizo promesa de llevarlo y dejarlo en el templo del Señor. Con María sucedió lo mismo. La alegría de tener una hija y dar descendencia a Israel lo llevó a decirle a Dios, si nos da esta niña, un niño, lo vamos a dedicar para ti, para todos los días de su vida. La niña creció, iba creciendo, y el primer año fue un año de fiesta con los príncipes y con todos ahí, la bendición del sumo sacerdote a la niña y todo lo que se hacía en esos tiempos. ¿Qué sucede? A los 2 años le dice Joaquín a Ana, tenemos que cumplir la promesa que hicimos. Tenemos que llevar la niña al templo. Y Ana le dice, dejémosla otro año más para que ella no tenga tanto, como que la niña no se desesperara, que la niña no tuviera como ese apego a ello y que hiciera hacer como quizá un berrinche o algo. Y entonces Ana, ¿cómo se llama? Joaquín, pues se dio y dijo sí. Esperemos entonces a los 3 años. Esperaron a los 3 años y a los 3 años la llevaron al templo. El sumo sacerdote la recibió y la niña se quedó en el templo. Ella se quedó en el templo cumpliendo la promesa que hicieron los padres al Señor. Entonces, imagínense lo que fue algo milagroso, algo que sucedió porque ellos pidieron milagro al Señor, ellos pidieron al Señor que los ayudara. Ellos pidieron al Señor en oración que necesitaban esa criatura para ellos no ser desechados por los hijos de Israel, ni ser señalados por nadie, y que querían dar descendencia a Israel. María siguió creciendo, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, y permanecía en el templo del Señor. 11 años, 12 años de edad. Llegó el tiempo de que María tenía que salir del templo. María no había tenido su primer periodo
Y era probable que entre los 12 y los 13 años ya iba a tener su primera menstruación. Entonces tenía que salir del templo porque decían ellos que no podía manchar el templo con sangre. O sea, no podía estar ahí cuando llegara su primera regla en el templo. Por supuesto que María regresa a la casa de su padre, de Joaquín y de Ana, pero en ese tiempo Joaquín y Ana viven en Jerusalén y deciden mudarse a Nazaret. En Nazaret, ya situado allá en su casa donde iban a vivir y todo, ya María tiene 12 años, ya va para 13 años, ya es una mujercita, ya a los 12 años se le hace Bat Mivat, que es el ritual donde se declara a un niño o una niña adulto en Israel, adulto para cumplir con los 613 mandamientos de la Torá. Y en ese mismo tiempo, pues era permitido casarse los jóvenes de la niña de 12 años, 13 años, 14 o 15, lo que fuera, con otro joven de su misma edad, de 14, 15, 16, 17 años, de acuerdo a cómo fuera ¿cómo se llama? Su madurez como hombre para poder tener la responsabilidad de dirigir un hogar. María conoce a José y se enamoran y se presentan delante del sacerdote para hacer compromiso. Porque dice su palabra, José su marido. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando de posada María su madre con José, de posada, quiere decir que tenían compromiso delante del sacerdote del lugar, habían hecho un compromiso. Entonces, ese compromiso era como casado. O sea, ahí no había, no era jugueteando la situación. Un compromiso, un deposorio era igual que el casamiento. Y estando de posada María su madre con José, antes que se juntase, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José pensaba que María le había sido infiel con otro hombre porque él no la había tocado, porque José era un hombre justo, José era un hombre noble, un hombre apegado a la ley de Dios, apegado a los principios sagrados, y él no había tocado a María. Entonces dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, José no quería hacer un escándalo público, José no quería que María fuera apedreada, José no quería que María fuera, ¿verdad?, en boca de todo el pueblo, para arriba y para abajo. Decidió, dice, quiso dejarla secretamente. Al dejarla a José secretamente, José se echaba la culpa a él. Al él irse del pueblo, del lugar donde estaba y dejarla sola, José se estaba echando la culpa a él. Él no quería difamarla, él no quería llegar delante de las autoridades, delante del pueblo, delante de toda aquella gente, delante del sacerdote, ¿verdad?, para que María fuera juzgada. Dice la Biblia, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño, José durmiendo, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella he engendrado del Espíritu Santo es. Se necesitan gente especiales para recibir mensajes especiales. Hay muchas veces que nosotros vemos niños que esos niños tienen deformaciones o tienen
síntomas o enfermedades que ya usted sabe, son enfermedades que cualquiera lo primero que piensa es tomar ese niño y llevarlo y ponerlo en un lugar para que lo atiendan, pero los padres se quedan con ellos, lo atienden y pasan la vida entera dedicados a ellos. ¿Por qué? Porque son padres especiales que Dios crea para atender personas especiales. José era un hombre especial. José era un hombre de Dios, un hombre apegado a los principios sagrados, un hombre de ley, un hombre que conocía la Torá, un hombre dedicado desde pequeño, desde niño, ¿cómo se llama? A la palabra de Dios, a los principios, a las leyes, a la Torá. Cuando el ángel le habla a José, José entiende. Cuando el ángel le dijo, José, hijo de David, no tema recibir a María tu mujer, porque lo que en ella he engendrado del Espíritu Santo es. José tuvo fe y creyó al ángel, El ángel no se le presentó a José así en vivo, sino que fue en un sueño. Pero José creyó. Y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Gente especiales que Dios crea, porque según José estaba pensando irse, él se había podido ir, o no había podido creer lo que le dijo el ángel. Decía, no, fue un sueño, eso no, nada que ver. Pero él creyó. Tenía que pasar así. Ahora José recibe, ¿cuándo? El mensaje de María. Pues no sabemos. ¿Cuándo se lo dijo ella? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó de ahí? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Cuando sucedió eso, que María quedó embarazada del Espíritu Santo, María hizo un viaje a Jerusalén. Parece que había un viaje en esos tiempos. En esos tiempos no se viajaba solo, sino que se hacían caravanas de gente que iban a Jerusalén. Por lo menos habían 3 fiestas que todo judío tenía que subir a Jerusalén. En una de esas fiestas, María decidió ir a Jerusalén. ¿Por qué? Su prima Elizabeth estaba también embarazada. Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo allá en Jerusalén. Y cuando María llegó, dice que el niño brincó, saltó adentro de ella. Y ahí, en ese lugar, nosotros estuvimos ahí. Ahí están las 2 figuras de María con Elizabeth, y está la iglesia de San Juan, ¿verdad? En ese lugar donde era la casa de Zacarías y de su esposa, Elizabeth. María duró ahí con ella hasta que el niño dio a luz, aproximadamente 3 meses. Ahora, la cuestión es, José vino también para Jerusalén y se quedaron ahí con María, o se quedó ahí con María. Recuérdense que José acepta lo que el ángel le dice, pero la gente no iba a aceptar lo que María le dijo a José y lo que José le iba a decir a la gente. Recuérdense que eso era muy peligroso. Iban a decir que ellos pecaron. Iban a decir que ellos vivieron antes de casarse, que no estaban casados, y un montón de situaciones que tenían que pasar ahí. La crítica del pueblo en la boca de la gente. Probablemente José también se fue a Jerusalén y ellos se quedaron viviendo en Jerusalén.
Recuérdense que Jesús nace en Belén de Judea y fueron de Belén, de Jerusalén a Belén, y allá nace cuando fueron al censo de César. Cada uno tenía que ir a su pueblo. Y José tenía que ir a Belén. Y allá María, pues, tiene la criatura. Ahí también en esa iglesia de la Natividad estuvimos nosotros en Belén. Y ahí nace el niño. Después de ahí, recuérdese que Herodes, cuando vienen aquellos magos que vienen del oriente para siguiendo la estrella para llegar a donde había nacido el niño, pasan primero por el palacio de Herodes y Herodes le dice, cuando regresen por aquí para yo también ir a adorarlo. Pero ellos se fueron por otro lugar y no regresaron donde Herodes. Herodes se enoja. Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque aproximadamente Jesús tendría en ese tiempo 2 años de edad cuando vinieron aquellos magos en caravana, ¿verdad? Siguiendo la estrella, llegando donde estaba el Señor, porque ellos venían de lejos y no podían llegar de la noche a la mañana. Entonces en ese tiempo ya Jesús iba creciendo. Entonces Herodes dijo de los menores de 2 años, todito muerto. A Juan el Bautista, ahí en la iglesia hay una piedra y de acuerdo a la tradición, supuestamente a él lo escondieron detrás de esa piedra y Juan se salvó. Recuérdense que Juan fue decapitado después por el mismo Herodes, pero ya adulto, ¿verdad? O sea que de la matazón de los niños se salvó. Jesús se salvó porque su padre, María y José, decidieron ir a Egipto para que el niño no fuera encontrado. Después, si Jesús tenía 2 años, cuando se fueron a Egipto, ¿cuánto tiempo pasaron en Egipto? El tiempo que pasaron en Egipto, 1, 2, 3 o 3 años, lo que fuera que pasaron en Egipto, hasta la muerte de Herodes, regresan de nuevo. Entonces ya ellos pueden ir a vivir a Nazaret. Porque en el tiempo que ellos se fueron a Jerusalén, ellos se casaron. El tiempo que ellos se fueron a Egipto, regresaron, y el tiempo de nacimiento del niño, ya probablemente podía ser 5 años de edad que tuviera el niño. Ya la gente no iba a poder hacer cálculos, porque la gente es muy famosa en hacer cálculos y pensar y decir, y si fueron tantos meses y tanto, y por qué, y eso es lo que iban a hacer con María. Si José y María, cuando María recibió del Espíritu Santo, se casan ahí mismo, iban a decir, no, si ellos se casaron tal día, y mira, iban a hacer congestiones y cuantas cosas. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Ellos mejor se fueron. Regresaron hasta que el niño tenía cierta edad, no podemos decir cuánto, pero cierta edad ya, donde la gente no iba a poder hacer cálculos, porque la gente se presta para eso, meterse en lo que no le importa muchas veces, perdonando la palabra. Entonces, Jesús crece en Nazaret. Ahí se desarrolla su vida como niño, como adolescente, como joven, y lo vemos a Jesús trabajando con su padre en la carpintería y haciendo cosas, aprendiendo de sus padres ahí, toda la cosa. Nosotros, ahí hay 2 iglesias, ahí en Nazaret, donde está José
supuestamente la casa que era de José, y abajo donde se cree que también era la casa de María, ¿verdad? Antes de yo casarse. Después, José y María regresan a su casa, a Nazaret. El niño empieza a crecer y se hace hombre. Pero dice la palabra que llegando Jesús a Nazaret, había salido de Nazaret, llegando Jesús a Nazaret, entra de nuevo a la sinagoga. Entonces se le da a leer el libro, y cuando se le da a leer el libro, él empieza a leer una lectura que a los judíos de esa sinagoga lo enfadó, lo hizo tener mucha ira, y lo tomaron, lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron al monte del precipicio. También nosotros estuvimos ahí en el monte del precipicio, queda frente a Nazaret. Es un precipicio que, mirar para abajo da vértigo. Y allá abajo se encuentra la autopista número 1 que lleva de Jerusalén a Tel Aviv. Y si Jesús lo hubieran tirado de ahí, humanamente, no hubieran quedado ni los pedacitos de él como humano. Ahora, porque recuérdense que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y él podía actuar como Dios ahí y hasta volar, y aunque lo tiraran, volar y caer tranquilito de pie allá abajo. Pero supuestamente eso era lo que ellos querían, matar a Jesús. Pero dice que Jesús pasó en medio de ellos y no se dieron ni cuenta. Ellos lo llevaron al lugar con el deseo de despeñarlo por ahí, pero Jesús pasa en medio de ellos y se va. Y dice que de ahí él se dirigió a la ciudad de Capernaum. A la ciudad de Capernaum se le llama la ciudad de Jesús. Y ahí él vivió 3 años y medio, haciendo su ministerio en los pueblos de ahí de Capernaum, y yendo a Jerusalén, ¿verdad? 3 veces al año a cumplir con la ley. Entonces Jesús nace en Belén de Judea, crece en Nazaret, ejerce su ministerio en Capernaum y muere en Jerusalén. Da su vida por nosotros en Jerusalén, pagando el pecado de todos nosotros. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Después la recibió en su casa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Dios sea la gloria. Esa es la historia que yo quería contarles sobre los padres los padres de María, la madre de Jesús. Joaquín y Ana eran los padres del Señor. Recuérdense siempre de ayudarnos con su like, ayudarnos con inscribiéndose al canal, también compartiendo los videos, y les queremos mucho y hasta la próxima. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida y que podamos aprender algo cada vez. Así que estemos pendientes del próximo video que va a salir muy prontito. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta la próxima.